Dios les bendiga a todos. El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios, hablándoles acerca un poco del bautismo con el Espíritu Santo y también contándoles mi experiencia, qué es lo que yo viví. Bueno, vamos a comenzar primeramente leyendo la palabra de Dios en Mateo 3:11. Aquí vemos cómo Juan el Bautista es el que por primera vez habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que es más poderoso, el Señor Jesucristo, Él es el que ha dado el bautismo con el Espíritu Santo. Y esta es una señal que en el día de hoy aún se sigue cumpliendo porque la palabra de Dios es verdadera. Vamos también a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos 1:5. La palabra de Dios dice así: Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí todavía no había sido la ascensión del Señor Jesucristo, pero Él ya les estaba prometiendo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos aún no sabían cómo iba a ser, aún no conocían lo que era el bautismo con el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús ya les había prometido que dentro de no muchos días ellos iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y esta palabra también es para nosotros. Si nosotros anhelamos ese bautismo, el Señor también nos lo da. Pero ¿qué necesitamos para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros? Como la misma palabra dice, es un Espíritu Santo. Entonces Él no puede habitar en un cuerpo donde no está siendo santificado, donde hay pecado. Por eso ocupamos día a día pedirle perdón al Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y Él es el que nos limpia y el que nos santifica, porque dice la palabra de Dios que ahora somos templo del Espíritu Santo, y si queremos ser templo del Espíritu Santo, ocupamos estar limpios para que el Espíritu Santo habite en nosotros. También voy a compartir la palabra de Dios en Hechos 1:8. Dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, Él es poderoso, y dice aquí que cuando el Espíritu Santo esté en nosotros vamos a recibir poder. Gloria sea su santo nombre, porque el Señor es fiel. Él no nos deja solos. Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que mandaría al Espíritu Santo Consolador para con nosotros. También voy a compartir la palabra de Dios, donde habla acerca de la venida del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en el capítulo 2, del 1 al 4. Dice: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí vemos algo muy importante que dice que estaban unánimes juntos. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, es necesario que así viva unánime, juntos, que no haya divisiones, que no haya pleitos, que no haya celos, que no haya rencores, que sepamos perdonar así como Cristo nos perdonó, que así perdonemos nosotros a nuestros enemigos. Y si estamos unánimes, así como dice la palabra de Dios, dentro de no muchos días también ustedes van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Después dice: Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién es el que da las lenguas? Es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decidir qué lenguas hablar, no podemos imitar, porque no somos nosotros los que las hablamos, somos el templo del Espíritu Santo. Qué hermosa dicha nos ha dado el Señor de ser su templo, y que Él habite en nosotros. Es una bendición muy grande y hermosa. Si usted aún no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, yo le sugiero que lo anhele, que lo desee, que lo pida día a día, porque es la experiencia más hermosa que puede recibir usted, porque a partir de ahí usted se va a sentir completo y no le va a importar más nada sino solamente vivir para Cristo.
También les voy a compartir la palabra de Dios en Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué importante es recibir el Espíritu Santo para recibir ese poder que solamente Él da, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que vive en nosotros, el que nos ayuda a hablar la palabra de Dios. Y aquí dice algo muy importante, que la hablaban con denuedo. Por eso es importante que si usted quiere servir a Dios, pida el bautismo con el Espíritu Santo para que pueda hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Y qué es el denuedo? Es ese valor que solamente da Dios para poder servirle, para poder predicar la palabra, para no avergonzarnos, para serle fiel, que estén las personas que estén y que no nos interese lo que piensen de nosotros, inclusive que no nos interese aún perder la propia vida, aún ser perseguidos por predicar la verdad, por predicar la palabra. Eso es predicar con denuedo, con esa seguridad de que Cristo Jesús está con nosotros y que nosotros también estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, así como Él nos amó primero. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 12, acerca de los dones del Espíritu Santo. Y como título tiene Dones Espirituales, capítulo 12, versículo 8 al 11 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vemos también que el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Y dice que son géneros. Esto quiere decir que no todas las personas van a hablar el mismo tipo de lenguas. El Señor a mí me dio unas lenguas diferentes que no son tan comunes, y por ese motivo he sido atacada por algunas personas, porque Satanás ciertamente él quisiera que nosotros no hablemos en lenguas, que nosotros no recibamos ese poder de Jesús. Entonces el enemigo siempre se levanta en contra de nosotros cuando queremos servir a Dios, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y leemos la palabra de Dios, y aquí habla de géneros de lenguas. Entonces yo no entiendo por qué las personas quieran pensar que todos los hermanos deben de hablar las mismas lenguas, cuando aquí la palabra de Dios es muy clara, dice géneros de lenguas. Esto quiere decir que hay de muchas, de diferentes. Entonces nosotros no somos quienes para criticarlas. Nosotros solamente debemos de orar a Dios y pedir también el discernimiento espiritual para no estar juzgando mal a ningún hermano, porque también más adelante vamos a ver acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos también a compartir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante es recibir ese poder del Espíritu Santo, porque así podemos servir al Rey de Reyes en esta tierra. Dice que seguirán a los que creen. Solamente esto es a los que creen. Pero si usted es una de esas personas que dice y se la pasa juzgando a los hermanos que hablan en lenguas, y usted dice, aquel pastor no habla lenguas legítimas, aquel hermano imita lenguas, aquel hermano habla lenguas de demonios, aquel hermano sus lenguas no son de Dios. Si usted en su corazón está pensando todas esas cosas, créame que usted nunca va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que esto es para los que creen. Y si usted en su corazón lo está dudando, no lo está creyendo. Fíjese qué importante es. Por eso, como dice la palabra de Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. A veces el enemigo manda dardos a nuestra mente, y ahí es donde nosotros debemos de resistirlo. Un ejemplo, si escuchamos a una persona que está hablando en lenguas y nuestra mente lo primero que piensa, esas lenguas son muy extrañas, esas lenguas no son de Dios, cuidado, hay que reprenderlo para que huya de vosotros. Pero aquí, si de nuestra mente pasa a nuestro corazón,
en nuestro corazón, lo atesoramos ese pensamiento, entonces, ¿qué va a pasar? Después va a salir de nuestra boca, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted ya divulga esto con más hermanos, con conocidos, con personas y les dice, fulanito, sus lenguas son muy raras, yo pienso que no son de Dios, entonces cuidado con lo que usted está diciendo, porque entonces eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado con nuestros pensamientos, hay que tener cuidado con lo que se está llenando nuestro corazón y hay que tener mucho cuidado lo que está hablando nuestra boca, porque a lo mejor sin darnos cuenta estamos blasfemando contra el Espíritu Santo y eso es algo muy delicado que más adelante vamos a ver. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 14, 18 al 19. Aquí es Pablo el que está hablando y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque también hay personas que piensan que porque algunos hablan mucho en lenguas no son de Dios, porque ellos no están acostumbrados a ver esto, tal vez porque en sus iglesias no acostumbran el buscar la llenura con el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí en el movimiento que estamos, Amor Fraternal, es una de nuestras 11 reglas, el buscar todos los días el bautismo con el Espíritu Santo hasta recibirlo. Y el Señor es fiel, si nosotros le obedecemos, Él nos lo da. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios dice que Pablo hablaba más lenguas que los demás. Dice la palabra de Dios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. En esto nos podemos dar cuenta que Pablo hablaba tanto en lenguas que yo me puedo imaginar que él era muy interrumpido por las lenguas a la hora de querer predicar el evangelio. Por eso decía que él prefería decir 5 palabras que entendieran los demás, lo cual también yo he escuchado críticas de personas hacia pastores que dicen que se les hace mal que cuando están predicando empiecen a hablar en lenguas y sigan predicando y después vuelvan a hablar en lenguas. Pero vemos que aquí la palabra de Dios dice que Pablo hablaba muchas lenguas. ¿Y por qué hablamos lenguas? Porque esta es una señal de que la palabra de Dios es verdadera, de que Jesucristo vive y vive en nosotros y que su Espíritu Santo aún se manifiesta y que es para estos tiempos el bautismo con el Espíritu Santo, porque hay muchas personas que ya no creen, que dicen el bautismo con el Espíritu Santo no es para ahora, eso fue en aquel tiempo, pero para ahora no es. Pero si usted es sincero con Dios y le obedece, lee su palabra, ayuna, ora, todos los días ora, entonces ahí cuando usted menos lo espere y todos los días le pide al Señor ser bautizado con el Espíritu Santo, usted va a ver que nuestro Dios, Él es fiel y Él le va a bautizar con su Espíritu Santo. Pero si usted es de las personas que dice que solamente esto es para algunas personas y que no es para todos porque es un don y que no es para todos, entonces usted no lo está creyendo. Y si usted no lo cree, ¿cómo va a recibir algo que no cree? Usted debe de acordarse donde la palabra de Dios dice, donde leímos que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces usted debe de aferrarse a esa palabra, que todos, y si todos fueron bautizados, quiere decir que usted también puede ser bautizado con el Espíritu Santo, pero tiene que creerlo, no lo tiene que dudar y tiene que ser sincero con Dios, porque de nada vale que usted quiera ser bautizado con el Espíritu Santo para sentirse superior a los demás, entonces ahí nunca lo va a recibir. Pero si usted se humilla, si usted ama a Jesús, si usted le obedece, si usted lee su palabra todos los días, si usted pone en prioridad a Dios, entonces usted va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios que es fiel. Él no miente, dice la palabra de Dios, que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces Él cumple lo que promete y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También vamos a abrir la palabra de Dios para hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a abrirla en Mateo 12, 24. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios, Mateo 12. Vamos a empezar a leer el versículo 22 y como título tiene la blasfemia contra el Espíritu Santo, y vamos a ver qué fue lo que sucedió para que el Señor Jesucristo hablara sobre esto. Vamos a leer, dice, la palabra de Dios dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Entonces aquí estamos viendo qué fue lo que sucedió. El Señor Jesucristo hizo un gran milagro, libertó a un endemoniado, lo sanó, pero sin embargo, Satanás siempre se enoja cuando Dios se manifiesta y hace cosas buenas. ¿Cómo no? Satanás se enojó porque echaron fuera a uno de sus demonios, pero nuestro Dios es poderoso y Él está con nosotros. Entonces los fariseos empezaron a dudar en su mente. Después de su mente pasó a su corazón. Y entonces Jesús, que todo lo sabe, que escudriña los corazones, sabía lo que ellos estaban pensando, que por Belcebú echaba fuera demonios, decían así ellos. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús fue cuando ya después, más adelante, les habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo encontramos en el versículo 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Esto es que cualquiera contra Jesús ha dicho cosas, le es perdonado. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. Pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dice aquí, el que habla en contra el Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos quienes para juzgar a las personas y decir, aquel sí habla lenguas de Dios, aquel no habla lenguas de Dios, porque ¿qué tal que si es el Espíritu Santo el que está en esa persona y usted dice que no? Usted está hablando en contra del Espíritu Santo, y cuando usted habla en contra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y conocerla para no cometer un pecado que no tenga perdón. Muchas veces a nosotros no se nos habla esta parte donde vamos a ser atacados por el hablar en lenguas. Yo realmente no me imaginaba en qué manera iba yo a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y quiero contarles mi experiencia. Yo desde hacía muchos años anhelaba esto, pero yo creía que era algo inalcanzable porque tal vez en las congregaciones así se ve como si fuera algo inalcanzable, como si no fuera algo para todos. Y no es algo que se busque todos los días. Entonces yo fui a un congreso en el 2022, era un congreso de jóvenes que llevamos a mis hijos, y ahí yo sentí la presencia de Dios como nunca en mi vida la había sentido. De hecho, en ese momento yo sentía que estaba a punto de hablar en lenguas, pero solo era esa sensación como que quería hablar, pero de ahí no pasó. En ese momento yo anhelé como nunca en mi vida había anhelado ser bautizada con el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo le preguntaba al pastor y a su esposa, platíquenme, ¿qué sintieron ustedes cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Porque yo estaba interesada. Y recuerdo que el pastor y su esposa me decían, es algo muy hermoso, es algo que no se puede explicar. Y yo atesoraba en mi corazón eso de que qué se sentirá ser bautizado con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí yo todos los días oraba a Dios, Señor, cuando tú quieras, bautízame con tu Espíritu Santo. Era mi petición todos los días, y también empecé a leer la palabra de Dios todos los días, empecé a orar todos los días y también empecé a ayunar. No con el motivo de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, nunca fue con ese motivo. Yo lo hacía porque quería agradar a Dios. Yo sabía que a su tiempo el Señor me lo iba a mandar. No pasó mucho tiempo cuando tuve un sueño. Entonces yo soñaba que iba en una carretera y que el semáforo se había quitado y que venía un carro. Nosotros veníamos así y el carro venía así. Y este carro de acá no se detenía en el semáforo, sino que venía en una velocidad impresionante, que no había forma de que se detuviera, y justo donde yo iba en la puerta, ese carro ahí iba a chocar, pero de una forma sobrenatural el carro se paraba. Y entonces después de eso soñé que yo estaba en el templo, que estaba en el púlpito, en el micrófono, y que yo entonces empezaba a darle testimonio a los hermanos, y que yo les decía, les contaba ese testimonio. Y entonces yo me acordaba del texto que decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y que cuando yo les decía eso, yo empezaba a hablar en lenguas. Esa fue mi primera experiencia en sueño, que hablaba en lenguas. Y entonces hubo a quienes les conté ese sueño, y había quienes me decían, no, es que tú ya recibiste el bautismo con el Espíritu Santo en sueño.
Pero yo no me conformaba, yo decía, no, es que fue un sueño, yo quiero vivirlo, yo quiero saber lo que se siente, no en sueño, yo quiero sentirlo despierta. Y yo día a día, yo seguía pidiendo a Dios que cuando Él quisiera me bautizara con su Espíritu Santo. Este año, 2024, en el mes de junio, hubo aquí donde vivimos, en Magdalena, Jalisco, hubo un congreso de mujeres. Y siempre en la iglesia se nos aconseja que busquemos la llenura del Espíritu Santo y pasamos a orar siempre para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y pasé y sí, en mi oración yo le pedí a Dios que me bautizara con su Espíritu Santo, pero en ese momento volví a sentir que ya casi las hablaba, pero no sucedía, faltaba, no sé qué, pero faltaba algo para que yo lo hablara. Pero a partir de ahí, todas las noches, justo en cuanto mis ojos caían en sueño, empezaba a soñarme hablando en lenguas. Y así fueron todos los días, me soñaba hablando en lenguas, diario, eso ya era diario, hasta que se llegó el día 11 de junio. Ese día me levanté, me puse a orar y cuando oraba sentía otra vez que ya casi las hablaba, que estaba a punto de hablarlas, pero aún no podía hablarlas. Leí la palabra, me puse a hacer los quehaceres de mi casa y dije, voy a ir otra vez a orar a mi Dios. Dije, voy a orar a Dios por salud, para que Dios me sane de mi tiroides. Y yo simplemente para eso subí, para orar por sanidad. Y entonces yo estaba hincada orando a Dios por sanidad y otra vez empecé a sentir que estaba a punto de hablar en lenguas. Y entonces yo le dije, Señor, qué hermoso, le dije, es cuando mi espíritu se conecta con tu espíritu. Yo sentía que ya casi las hablaba. Y le dije, mi Dios, yo sé que tú tienes poder para darme el bautismo con tu Espíritu Santo. Le dije, si tú quieres, bautízame en esta hora con tu Espíritu Santo. Y en ese momento cayó cayó su Espíritu Santo sobre mí y empecé a hablar en nuevas lenguas, como dice su palabra. Y para mí fue una bendición muy grande. Yo pensé que eso iba a ser todo. Yo pensé que como muchas personas hablan en lenguas solamente una vez, unas poquitas palabras, y ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Yo creí que en mí así había sido. Y entonces me levanté bien contenta, le mandé un mensaje a mi esposo, le mandé un mensaje a una hermana que estimo mucho para decirle que ya había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Yo creí que ahí había terminado todo. Yo creí que eso era todo lo que iba a experimentar, pero no. El Señor es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, mucho más de lo que anhelamos. Él nos da experiencias hermosas, experiencias sobrenaturales. Entonces después, pues yo estaba llena de gozo y me acordé de una alabanza que estábamos cantando en ese congreso y me metí a verla en Facebook, me metí a ver el video y mientras veía el video otra vez empecé a hablar en lenguas y yo me sorprendí de que seguía hablando en lenguas y yo le mandaba mensajes a mi esposo, le dije, volví a hablar en lenguas y llegó mi esposo y le dije, volví a hablar en lenguas y yo estaba llorando, maravillada de lo que el Señor había hecho en mi vida y entonces no lo podía creer y yo ya a partir al siguiente día yo me levantaba y oraba en lenguas y a cada rato venía a mi cuarto en privado a orar porque empezaba a hablar en lenguas y yo estaba tal cual maravillada, no podía creerlo, que solamente me hincaba, empezaba a hacer una oración a mi Dios y su Espíritu Santo caía sobre mí. Entonces yo no paraba de venir a mi cuarto a orar porque estaba encantada con esto que había sucedido y el Señor se empezó a manifestar de una forma muy grande, de una forma muy maravillosa y me empezó a dar temas para los jóvenes que en el templo por su gracia les servimos y predicamos la palabra de Dios con ellos y me empezó a dar temas para ellos y entonces yo empezaba a leer la palabra de Dios y las lenguas caían más fuertes sobre mí y esa noche yo que me quería dormir, pero en cuanto dormía caían las lenguas sobre mí. A mí me daba pena que me escucharan los hermanos, que mi esposo me fuera a escuchar, me daba vergüenza. Entonces recuerdo que ese día fuimos a una misión
Y íbamos en camino y yo en mi mente las lenguas las traía, no paraban. Íbamos escuchando alabanzas en el camino y yo escuchaba las alabanzas y yo sentía las lenguas en mi boca, en mi mente, no podían parar. Y llegamos a esa misión y yo me hinqué a orar. Y cuando oraba yo despacito para que nadie me escuchara. Yo no quería que nadie me escuchara. Y empezaba a hablar en lenguas. Leíamos el Salmo 23 y lo terminaba leyendo en lenguas, pero yo lo leía bajito para que nadie me escuchara. Pero esa noche fue cuando el Espíritu Santo cayó más fuerte sobre mí y yo ya no pude parar. Entonces cuando ya nos íbamos a dormir, yo le dije a mi esposo, siento que me voy a levantar hablando en lenguas. Le dije, es que siento muy fuerte esto. Y así fue como pasó. Me quise dormir y desperté hablando en lenguas y le dije a mi esposo, no puedo parar. Y me hinqué a orar y empecé a hablar, haya hanana hamasia, hana haya hamananai, amanahana sia haya nanai. Y yo no podía parar de hablar en lenguas. Y al día siguiente fue más sorprendente porque el Espíritu Santo estaba conmigo. Y entonces una vez más yo subí a mi cuarto a orar, a experimentar esto tan hermoso que Dios me había entregado. Y me subí a orar y ya no podía parar de hablar en lenguas. Cuando empezaba a hablar en lenguas, yo quería empezar a hablar en español, pero no podía, por más que hacía esfuerzo para que de mi boca salieran lenguas en español. Yo ya no podía, eran puras lenguas lo que yo hablaba. Leía la Biblia y la leía en lenguas, me ponía a cantar y cantaba en lenguas, era algo que no paraba. Y recuerdo que ese día ocupé ir a la tienda, le dije en mi mente, le dije, Señor, ¿y qué voy a hacer? Yo ya no puedo hablar en español, voy a llegar a la tienda hablando en lenguas, la señora de ahí va a decir que estoy loca, Padre, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, ocupaba ir a comprar algo. Entonces llegué a la tienda con cierta preocupación de que qué iba a decir la señora cuando yo hablara en lenguas. Y recuerdo que en ese momento yo solo abrí mi boca y dije, no sé qué va a pasar, pero gracias a Dios que en ese momento pude hablar en español, le pedí las cosas a la persona y me regresé a mi casa. Y aquí en mi casa yo seguía hablando en lenguas. Ese día llegó mi esposo y él no me había escuchado hablar en lenguas así tanto. Y ya yo fue cuando él le dije, ven, y ya llegó. Y recuerdo que yo estaba hincada en el suelo orando con mi Biblia porque el Señor me había dado mensaje ese día para compartirlo con los jóvenes en la palabra de Dios. Y yo le quería compartir a mi esposo esa experiencia y no podía porque nada más hablaba en lenguas. Recuerdo que aquí tenía de visita a mi abuelita y mi abuelita veía que me encerraba en mi cuarto y yo no le había contado nada de que había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero empecé a notar a mi abuelita un poco preocupada de que veía que me encerraba y dije, no, tengo que hablar con ella, tengo que explicarle lo que ha sucedido y el por qué me vengo tanto a mi cuarto, que es para orar, ¿verdad? Y entonces llegué con mi abuelita para, según yo, quererle explicar lo que pasaba. Y entonces le dije, abuelita, te quiero decir algo. Inmediatamente empecé a hablar en lenguas. Y le quería decir, y yo volví a hablar en lenguas. Y le quería explicar y hablaba en lenguas. Y ella me decía, ¿qué? ¿Qué? No te entiendo. Y hasta que ya poco a poquito le pude ir explicando, le dije, lo que pasa que recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Y ya me recuerdo que ella me dijo, ¡ay, qué hermoso! Dice, eso debe de ser algo muy precioso, muy hermoso. Y recuerdo que mi abuelita lloró y le dio mucha alegría y mucho gusto. Y le expliqué, le dije, abuelita, no vayas a pensar que estoy enojada. Voy mucho a mi cuarto porque recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Y voy y oro a Dios en lenguas y es algo muy bonito. Y es por eso que tú me ves que me voy tanto a mi cuarto. Es porque estoy orando con Dios. No vayas a pensar ninguna cosa mala. Y pues mis hijos no sabían todavía que yo había sido bautizada con el Espíritu Santo. Entonces mi esposo fue y los recogió y les dijo, mi esposo, su mamá recibió un regalo muy bonito. Y mis hijos pues dijeron, ¿qué es? Y ya mi esposo les platicó, pues fue bautizada con el Espíritu Santo. Y recuerdo que llegaron mis hijos, yo ya les tenía su comida lista, estábamos sentados todos en la mesa. Y ya me dicen mis niños, mamá, ¿sí es cierto que recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? Ay, anananasia, iramananaya, y ananaya, mananasia. Y entonces yo les quise contar a mis hijos que había sido bautizada con el Espíritu Santo. Y en cuanto les quise platicar, yo empecé a hablar en lenguas. Y yo me maravillaba de ver sus caritas sorprendidas, sus caritas así, de verme que hablaba en lenguas para mí, para mi familia.
Fue la experiencia más hermosa que hemos recibido. Que mis hijos vean que la palabra de Dios se cumple, que es para estos tiempos. Es algo maravilloso porque no es una bendición solamente para mí, es una bendición que hemos recibido como familia, como iglesia. Ha sido una bendición para todos, para la gloria, para la honra de Dios. También quiero platicarles cómo fue cuando fui al templo. Pues yo le dije a mi esposo, porque casi no podía hablar en español, le dije, pues tú me ayudas, vamos directamente con el pastor a ver qué dice. Y pues nunca se había dado una situación así aquí en la iglesia de Magdalena, de que alguien hablara así, este tipo de lenguas, y que no pudiera parar de hablar en lenguas. Yo iba con cierto temor de que ¿qué pensaría el pastor de mí, verdad? Si lo vería como algo normal o como algo malo. Entonces, pues llegamos con el pastor y le dije, fui bautizada con el Espíritu Santo, y apenas quería yo platicar cuando yo ya empezaba a hablar en lenguas, y le quería platicar una experiencia sobrenatural que tuve ese día de cómo Dios me entregó palabra para los jóvenes, y yo solamente le hacía señas porque empezaba a hablar en lenguas, y ya el pastor dijo, hay que dar testimonio de que recibiste el bautismo con el Espíritu Santo, dijo. Y Dios va a seguir haciendo obra con los hermanos de aquí, dijo, y muchos más van a también a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y recuerdo que ese día pues yo no podía parar de hablar en lenguas. Y estaba ahí en el culto, en las alabanzas, y yo empecé a hablar en lenguas, y hablaba en lenguas, y no paraba. Y pasé y di el testimonio, poquito pude hablar, y lo demás fue hablando en lenguas para la gloria de Dios. Y con los jóvenes fue un poco difícil dar el tema porque yo no podía parar de hablar en lenguas. Entonces les dije, ustedes me van a tener paciencia, van a agarrar su Biblia, yo les voy a decir dónde lean, y les voy a ir explicando lo que Dios me ha compartido a mí para que se los comparta a ustedes. Y así fue como lo hicimos, con un poco de dificultad, pero se manifestó el Espíritu Santo y fue una bendición muy bonita, muy grande. Y recuerdo también que en esa ocasión un joven se arrimó conmigo y me dijo, el día de hoy yo le dije a Dios que me diera una señal de que Él existe, de que Él es real, dice. Y entonces, dice, cuando llegué al templo, dice, Anahamanaha, así, Anahamanaha. Dice, y cuando llegué al templo y a usted la vi hablando en lenguas, dice, yo ahí me di cuenta que Dios es real. Porque es una bendición que no solamente ha sido para mí, es una bendición que ha sido para toda la iglesia. Porque el Señor no nos manda con las manos vacías, Él es bueno. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos prepara, Él nos llena con su Espíritu Santo. Por eso es que nos entrega así el bautismo, porque vamos a ser usados por Él para su honra y para su gloria. Dios me ha permitido orar por varias personas enfermas, y para la gloria de Dios lo digo, que cuando oro por esas personas, yo empiezo a orar hablando en puras lenguas, porque dice la palabra de Dios, que cuando oramos en lenguas hablamos misterios directamente con Dios. Por eso es tan hermoso hablar en lenguas, porque sabemos que nos estamos comunicando con Dios. Es algo maravilloso, porque Dios es real, Él es verdadero. Así que usted, si aún no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo a Dios. No juzgue a los demás, no critique al que habla poquitas lenguas, no critique al que habla muchas lenguas, no critique a los que hablan puras lenguas iguales, diciendo, qué casualidad que todos hablan la misma lengua. No los critique, porque no son ellos. No critique al que habla lenguas diferentes diciendo que son lenguas demoníacas, porque como ya lo vimos, eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Usted no critique cómo Dios usa la vida de diferentes siervos, porque el Espíritu Santo da como Él quiere, no somos nosotros, no es algo que nosotros decidamos. Porque inclusive hay personas que piensan que nosotros podemos controlar cuándo hablar en lenguas y cuándo no. La única forma en que podríamos controlarlo es callando nuestra boca. Pero sin embargo, también dice la palabra de Dios que no impidamos el hablar en lenguas. Yo le explicaba a mi esposo que es algo que no se puede controlar. Le ponía un ejemplo para que él me entendiera. Le decía, es por ejemplo, como cuando alguien tiene tos, le digo, hay veces que la tos es muy despacito, entonces tú puedes discretamente, te tapas, toses y nadie te escucha. Y en lo espiritual es igual. A veces las lenguas no están con tanta fuerza, entonces usted puede
en voz bajita a orar a Dios y nadie se va a dar cuenta que usted está hablando en lenguas. Pero hay veces que la tos llega con más intensidad y usted tose y todos lo oyen. Pero hay veces que no es solo eso. Hay veces que le dan ataque de tos, que lo van a oír hasta lo lejos y usted no va a poder parar de toser. Cuando cae el Espíritu de Dios con mucha fuerza, usted ahí no puede ni siquiera cerrar su boca. El Espíritu de Dios cae con tanta fuerza que usted empieza y no puede parar de hablar. Usted no puede parar de hablar en lenguas porque no es algo que usted decida, no es algo que usted quiera. Es el Espíritu Santo el que está tomando su boca, el que hace que hable en nuevas lenguas. Por eso es que nosotros no debemos de criticar a nadie, porque no debemos de... Esto es todo lo que les quería platicar por el día de hoy y decirles que de verdad no pierdan el tiempo. Este mundo es pasajero, este mundo da una felicidad por un momentito, después viene la tristeza, el vacío. La verdadera felicidad solamente la encontramos en Cristo Jesús. Él es bueno. De verdad que si yo pudiera regresar el tiempo atrás, yo le haya buscado desde antes, siento que todo ese tiempo fue perdido, pero Dios sabe todas las cosas y dice su palabra, que todo nos ayuda para bien y agradezco a Dios por todo lo que me ha permitido vivir. Yo no quitaría nada de lo que he vivido porque esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, pues es lo más maravilloso que me ha pasado y de verdad, busquen el bautismo con el Espíritu Santo todo el día. Jamás se van a arrepentir, van a ser verdaderamente felices, van a estar llenos de Él. Él es fiel, Él es verdadero y Él les ama tanto y Él da mucho más de lo que nosotros pedimos. Dios les bendiga mucho.